Bien, iniciamos entonces nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a resolver este ejercicio el día de hoy. Insisto, yo voy a ir escribiendo en función a lo que ustedes, a las pautas que ustedes van estableciendo aquí. Este ejercicio indica, el enunciado, que hay un índice que se utiliza para medir la dificultad para leer un texto escrito. Cuanto más alto es el valor del índice, más difícil es el nivel de lectura. Queremos saber si las tres revistas, ¿ok?, que se indican allí, tienen un índice distinto de dificultad de lectura, pues son revistas asociadas a ciertos temas que requieren un conocimiento del área en el cual se desenvuelve, bien sea el área científica, bien sea el área económica o el área política. Ven que cada una va referida a áreas muy particulares, pero que se necesita cierta preparación, cierto conocimiento para poderlas abordar. Entonces dice, contraste la hipótesis nula de que las medias poblacionales, ¿ok?, de los índices de los tres tipos de anuncios son iguales. Pero nos dan la nula, no nos están dando la alternativa. Y esa es una propuesta. Use un nivel de significancia de 0,05. Entonces, nos están planteando una manera de tener la hipótesis nula. Es decir, nos están dando de inicio esa hipótesis. Contraste la hipótesis nula, las medias poblacionales, podría llamarse las medias muestrales o simplemente los promedios también, de los índices de los tres tipos de anuncios son iguales. Similares, homogéneas, ¿bien? Así que el texto, en este caso particular, ¿ok?, en este caso particular, ya nos indica, por lo tanto va a ser un copia y pega. Ustedes ven que no todo en la vida es malo con el copia y pega, eso depende de dónde nos estamos ubicando. Estaríamos diciendo entonces que las medias poblacionales de los índices FOG, si lo podemos llamar así, FOG, de los tres tipos de anuncios son iguales. Cuéntame. ¿Cómo pronuncio tu nombre, Galdino, varón? Así. Profe, Galdino. Galdino, ok, chévere. Dime, Galdino, ¿qué pregunta? Profe, yo cuando leí el ejercicio, o sea, la hipótesis nula, o sea, la vi así. Ahora, la hipótesis alternativa, o sea, me dio como, de hecho le iba a preguntar, porque podía ser que una de las tres no sea la misma, dos de las tres no sean la misma, o las tres no sean iguales. Habría Entonces, que eso es lo que resumirlo en un texto un poquito más amplio que te abarque los tres casos. ¿Puedo abarcar los tres casos un Sí, texto? claro. O sea, ¿puedo poder hacer Sí. bueno, ¿Cómo sería? Chévere. Buena por la observación, pero abrimos el espacio para cualquiera otro que lo quiera contestar. ¿Cómo se redactaría esa? Pero habría que buscar una, Galdino, y la hay. Ya, la vez pasada lo planteamos. ¿Quién quisiera plantear la hipótesis alternativa? La puede escribir por el chat también, no hay rollo. Voy a habilitar aquí el chat. Permítame un momentico. Porque, sí, como lo presenta Galdino, bueno, yo sé que puede ser una de las tres, puede ser dos de las tres o podrían ser las tres. Bueno, no me está permitiendo habilitar el chat. Permítame un momentico, pues no lo visualizo yo. Ok, ya puedo visualizar el chat. Al menos una de las medias poblacionales de los índices de los tres tipos de anuncio o de revista, más que de anuncio, es distinta. Sí, esa podría ser tranquilamente, Génesis. Lo único es que estaríamos hablando de... bueno, es que ellos los ponen de anuncio. Está bien, no hay problema. Me sirve. Es decir, podríamos colocar como hipótesis alternativa, voy a colocar aquí la propuesta de Génesis, al menos una de las medias poblacionales de los índices de los tres tipos de anuncios es distinta. Eso, Galdino, puede darte las opciones para las tres cosas. Una es distinta, dos son distintas, las tres son distintas. Bueno, en lugar de poner como hipótesis alternativa, una es distinta o dos son distintas o las tres son distintas, imagínense si fueran 4 o 5 revistas o 4 o 5, bueno,
Eso lo puedo abarcar en una sola expresión diciendo, mira, al menos una. Ah, bueno, una es distinta, al menos una, pueden ser dos, chévere, al menos una me alcanza para 1, 2, 3, 4, 5 y todas las que estemos trabajando. Al menos una de las medias poblacionales de los índices de los 3 tipos de anuncios es distinta, al menos una, ¿ok? Perfectamente válido. Voy a resaltar aquí lo que es importante. Porque si ustedes obvian este detalle, la palabra media o promedio, me da igual, lo pueden utilizar así, no hay rollo con eso, se cae todo. O sea, si usted me dice, los índices son distintos, no, obvio. Yo le puedo decir, bueno, sí, obvio. Cada lector al cual se le midió el índice según la revista, el anuncio que estaba leyendo en la revista dio distinto. O sea, no me está diciendo nada nuevo. Ah, pero ¿cuál fue el error? Bueno, que me estás hablando de que los índices son distintos. Sí, eso se ve ahí, que solo son. No, no tiene ningún sentido probar eso. Yo no voy a probar el valor del índice, voy a probar el promedio que él genera. Porque lo que estoy buscando es un valor de resumen del comportamiento del valor o de la variable que estoy midiendo dentro del grupo. Ok. Al menos una de las medias poblacionales, al menos una es distinta. Ok. Ya tenemos entonces las hipótesis del experimento. Esa es la que vamos a evaluar con el ANOVA. Sigo entonces aquí. La siguiente pregunta tiene que ver con la normalidad. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con la normalidad. Recuerde que usted cuando establece la hipótesis, ¿ok? O cuando establece, perdón, el análisis de ANOVA, usted primero presenta las hipótesis de la ANOVA. Vean que yo coloqué aquí los estadísticos descriptivos de esos índices, es decir, de cómo se comporta ese índice de lectura. Aquí está para la revista del área científica, para la económica y la política. Y vean que no son iguales los promedios. Este da 10,4, 7,04, 6,62. Y me da la global que es 8,02. Vean que las desviaciones típicas sí son muy parecidas, aunque los promedios no son iguales. No sé todavía si las 3 son distintas, porque eso puede pasar. O que 2 de ellas sean iguales y una sea distinta. Eso es lo que vamos a tener que evaluar aquí. Ahora, una vez que usted plantea las hipótesis del experimento ANOVA, que recuerde, va asociado a la palabra promedio, porque eso es lo que mide ANOVA, la diferencia entre los promedios de más de dos grupos, perdón, basados en un indicador. Entonces, ahora nos dice, mira, con base en la prueba sugerida, vea que no estoy diciendo cuál, la distribución cumple con el supuesto de normalidad. Pero nos dice, por favor, que usted enuncie las hipótesis. En el cuadro resumen, yo se lo estoy colocando. ¿Bien? Yo le estoy colocando en el cuadro resumen la hipótesis, pero solo estoy colocando la nula, no estoy colocando la alternativa. Inclusive, se puede redactar de manera más simple o sencilla esas hipótesis, totalmente válido. ¿Ok? Recuerde, la prueba sugiere una. Bien, la prueba sugiere una. Más sin embargo, ella también se puede resumir. Vamos a colocar aquí, ¿cuál sería esa hipótesis nula? Una es la que ya está escrita aquí. No habría ningún problema en usarla. La distribución de índice, ¿sí? Es normal con media 802 y desviación típica 283. No hay problema. Ahora, ¿podría no colocar los indicadores media y desviación típica en la prueba? Sí, porque esta es una prueba de bondad de ajuste. ¿Ok? ¿Me va a decir algo, Fabiana, o se activó el micrófono? Ajá, Fabiana, ¿no escuchas? Ah, sí. Ajá, dime, Fabiana. ¿No te escuchamos bien? No, voy a desactivarlo mientras tanto. Ajá. A ver. Necesitamos plantear pues puede ser una versión más corta. ¿Cómo podría ser esa versión más corta de la hipótesis nula de aquí? Porque dice ahí que enuncia la hipótesis. Enunciar la hipótesis que usted la tiene que escribir. Dice, bueno, pero el cuadro tiene, ¿cierto? El cuadro tiene una versión de la nula, pero no está la alternativa. Porque después tendremos que chequear qué está pasando con ello. Y vea que dice, la distribución cumple con el supuesto.
Bueno, vamos a chequear lo que está allí. ¿Cómo se podría expresar la hipótesis nula de esta prueba? Insisto, usted podría copiar la que está allí perfectamente. Sin embargo, hay una versión más simple y más básica porque recuerden que la prueba de Kolmogorov, que es la prueba sugerida allí, es una prueba de bondad de ajuste. Igual pueden escribirlo por el chat. ¿Cómo estaría expresada esa prueba? ¿Cuál sería la hipótesis nula de esa prueba de normalidad? Insisto, ahí tiene una. Si usted la escribe, perfecto. Pero igual tendríamos que expresar la hipótesis alternativa. Ajá, Gabriela Lara nos plantea aquí por el chat. La distribución del índice se aproxima a una normal. Perfecto. Alternativa, la distribución no se aproxima. Esa es la forma más simple de poderla expresar. Muy bien, Gabriela. Entonces, tomo por acá. Ojo, estoy tomando en cuenta lo que ustedes están escribiendo. Porque la idea es que entre todos podamos ir organizando hoy la información. Y por supuesto, las dudas que aparezcan las podamos ir verificando. Profe, ya, pero o sea, Ajá. si Dime, en caso de que Galdino. vaya un parcial y le Ajá. coloquemos esa respuesta, usted está diciendo que es válida, es la más simple, pero esa Sí, es usted, la o más sea, simple, claro. la prueba. Sí, por supuesto. Por eso lo estamos haciendo hoy aquí. Cuidado que yo no le estoy pidiendo tanta finura, pues podría hacerlo, pero tampoco es la idea. Ese no es el problema aquí, por si acaso. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, la distribución del índice Fox se aproxima a una distribución normal. La alternativa no lo hace. Ya está, porque es una prueba de bondad de ajuste. Recuerden que la prueba de Kolmogorov es una prueba de bondad de ajuste, así como la chi cuadrada. Ajá, pero ahora, ¿se cumple o no se cumple? Porque, insisto, el cuadro resumen que yo le estoy dando ya te da la información. Lo que quiero es que lo estructure en el contexto en el cual estamos trabajando, porque esa es la salida de un programa estadístico. Eso no suplanta en ningún momento el análisis, que es lo que estamos trabajando aquí. Entonces, ya nos está diciendo aquí el indicador de la prueba, ¿bien? Lo que va a ocurrir con la hipótesis nula, ¿bien? Ya el indicador nos está diciendo lo que va a ocurrir con la hipótesis nula. Ajá. Génesis plantea entonces aquí, a un nivel de significancia de 0,05 con un valor P, muy bien, de 0,898, podemos concluir, yo quitaría un detalle, lo voy a copiar exactamente igual como me lo colocaste Génesis en el chat, pero voy a hacer la sugerencia de qué es lo que no sería conveniente dejar colocado porque puede generar confusión al momento de trabajarlo, pero para que lo chequeemos todo. Bien, esta es la propuesta de Génesis. A un nivel de significancia de 0,05, un valor P de 0,898, ya estamos viendo que el valor P es mayor que alfa, podemos concluir no que las medias poblacionales, ahí es donde tenemos que hacer el cambio, porque la que estamos midiendo no son las medias, estoy midiendo la distribución. Lo que quiero ver es si la distribución de todos los datos, ¿ok? Más no de las medias, se aproxima a una distribución normal, ¿ok? Es decir que lo que vamos a quitar aquí es el concepto de medias. Estaríamos hablando de la distribución. Esa sí podemos mencionarla como una manera, porque ojo, no estamos midiendo en esta prueba de normalidad los promedios, estoy midiendo la distribución. Por supuesto, esa distribución tiene su propia media, ese 8,02, y su propia desviación típica, que es 2,83. Si observan en la hipótesis nula, me refiero aquí cómo la plantea la prueba de Kolmogorov, y los datos que tienen aquí arriba son exactamente iguales. Él dice, mira, yo lo que estoy viendo es que la distribución completa, es decir, los 18 datos, si yo agarro esos 18 datos, les calculo a esos 18 datos una sola media, por eso quité lo de las medias poblacionales, y su desviación típica, yo debería esperar que ellos se distribuyan de manera normal. Hago la prueba de Kolmogorov y me dice retén la hipótesis nula, es decir, acepta la hipótesis nula. ¿Ok? Ya estamos diciendo que al tener el nivel de significancia y el valor P, si alguien dice, se acepta la hipótesis nula, podemos concluir
Perfecto, también es válido. ¿Ok? Podemos concluir que la distribución de los índices, vean porque quito media, porque no estamos evaluando media, estoy evaluando todo el conjunto, los 18 datos como si fueran una sola cosa, se aproximan a una distribución normal. Perfecto. Vamos a colocarlo inclusive aquí en negrillas todo el texto como para resaltarlo sobre la base de la conclusión. Insisto, yo lo que evalúo en la conclusión, y se los coloqué en la prueba anterior, de estadísticos no paramétricos, que a algunos se les olvidaba eso, es decir, o no colocaban eso. Se rechaza la hipótesis nula. Ajá, chévere, pero ¿de dónde viene eso? Es decir, ¿cuál criterio utilizaste tú, que es el mismo que hemos llevado a lo largo del semestre, para definir que al final rechaza? Ah, bueno, aquí tengo el indicador, nivel de significancia, valor P. Eso tiene un criterio que es valor P mayor que alfa, acepto H0, valor P menor que alfa, rechazo H0. Listo. Y ahora entonces digo, ¿qué significa eso en el contexto del problema? Muy bien. Tenemos entonces aquí la P resuelta. Vamos con la pregunta C. Recuerden, una vez que yo planteo las hipótesis de ANOVA, lo primero que tengo que averiguar ahora es si se cumplen los dos supuestos fundamentales para el ANOVA: normalidad y homocedasticidad. Ya hemos visto que la normalidad se cumple. Perfecto. Hay normalidad en los datos. Entonces el primer supuesto de la ANOVA está. Vamos con el segundo. El segundo es la homocedasticidad. La pregunta es, ¿las varianzas son homogéneas, iguales? Recuerden, la salida ya tiene una propuesta de hipótesis nula y usted la puede utilizar, pero usted deberá escribir la hipótesis alternativa. Vea que la pregunta dice, enuncie las hipótesis, es decir, escríbalas. Aunque usted diga, bueno, sí, en la tabla me estás colocando una. Perfecto. Vean que la tabla de arriba, la que dice resumen de prueba de hipótesis, y la que dice aquí contraste de Leven sobre la igualdad de varianzas de error, ya nos plantean una hipótesis nula, pero no nos dicen la alternativa. Y las tenemos que declarar las dos, es decir, estar aquí las dos para luego llegar a la conclusión correspondiente. ¿Bien? Entonces igual, vamos a chequear aquí. Ajá, Ana Patricia pregunta, ¿no se aproximará si P es mayor a 0,05? No entiendo la pregunta, Ana Patricia. ¿A qué te refieres con aproximar? O sea, en Ajá, otro caso, me refiero a la distribución normal. Si fuera, o sea, que eso no se me olvidó. Si P fuera mayor a 0,05, o perdón, menor a 0,5, no se aproximar a una distribución normal. Exactamente, esa sería la respuesta, que no se aproxima a una distribución normal. En caso que fuera menor a 0,05. Menor a 0,05. Sí, el criterio es el que hemos mantenido hasta ahora. Si el valor P queda por debajo de 0,05, que va a ser nuestro valor de significancia por defecto, ¿bien? Podemos entonces afirmar que si está por debajo, yo rechazo la hipótesis nula. Si está por encima, lo acepto. Ese es el criterio. Luego tendrías que escribir entonces qué significa aceptar o rechazar esa hipótesis nula. Si sería esta, dice, mira, nos dio 0,001. O nos dio 0, porque a veces puede dar exactamente 0. Bueno, de igual, puedo decir, a un nivel de significancia de 0,05, el valor P es 0,0001, muy chiquitico, podemos concluir que la distribución de índices no se aproxima a una distribución normal. Queda una interrogante en el camino. Sí, vamos con el ejercicio, pero queda una interrogante con el camino que nadie me ha querido responder hasta ahora. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Porque no hay garantía que todos los ejercicios sean así, más o menos. Porque yo a veces saco ejercicios de los libros que más o menos están cuadrados para que la cosa esté organizada, pero tengo cualquier cantidad de bases de datos, tesis y estudios que he hecho yo, de donde saco ejercicios y los coloco, porque además, miren, no hay un libro donde yo les pueda decir, miren muchachos, métanse con este libro y hagan ejercicio. Es que no los hay, porque esto es estudio de caso. Entonces, la pregunta sería, y cuando no haya normalidad, ¿para dónde me voy? Vamos con el ejercicio y después nos devolvemos a estos puntos. Ok, vamos entonces con Leven, porque ya hemos visto lo que pasó con la normalidad. Entonces, recuerden, el criterio sí es el mismo siempre. Si valor de P, el valor P es mayor a 0,05, acepto H0. Si está por debajo, rechazo. Y eso lo vamos a aplicar en todas las pruebas donde el valor P haya que usarlo, que prácticamente es en todas. Y
Una vez que usted aplica el criterio, entonces dígame qué pasa con eso. Acepto H0, entonces se distribuye de manera normal. Rechazo H0, no se distribuye de manera normal. Vamos entonces ahora con Leven a ver qué sucede. Tenemos igual que expresar la hipótesis nula, que recuerde, hay una propuesta allí que usted puede utilizar perfectamente, no hay ningún rollo con eso. Aquí dice, contraste la hipótesis nula, la varianza error de la variable dependiente. Que me salté una cosa aquí. Es igual a lo largo de todos los grupos. Pero esa es la hipótesis nula. Profe, también se podría decir en la Ajá. hipótesis nula que las varianzas poblacionales son iguales. Sí, totalmente válido. También. Esa es otra opción. Las varianzas poblacionales en la variable dependiente son iguales, porque lo estamos midiendo sobre los resultados. Ahí habría que hacer un poco la especificación de qué es sobre la variable dependiente, porque la independiente también tendría varianza, pero aquí estamos trabajando sobre los resultados que se obtienen. Entonces, pero sí es válido. ¿Cómo sería o cómo se podría expresar la hipótesis alternativa? Ajá, Gabriela Lara nos presenta aquí. Al menos una de las varianzas error de la variable dependiente es distinta. Tal cual. Lleva el mismo esquema. Vean que no hay tampoco así muchas sorpresas en, bueno, ¿cómo voy a trabajar esto? Quizás algunos de los detalles del modelo corregido que vamos a verificar a continuación en el desarrollo del ejercicio. Al menos una de las varianzas error de la variable dependiente es distinta. Porque no sé cuál, además. Y no sé si eso ocurre. Ajá. ¿Cómo se expresaría entonces la conclusión? Eso es lo que nos faltaría por chequear. ¿Cómo se expresaría la conclusión de esto? ¿Se acepta o se rechaza? Insisto, pueden... Ajá, se acepta H0. ¿Por qué se acepta H0? ¿Dónde está la información que hace que eso sea cierto, Alberto? El valor de significancia, que es 0.701, es mayor a 0.05. Ok. Vean que eso es una manera. Si eso que está expresando Alberto lo llevamos a una redacción, es totalmente válido. Dado que el valor P es mayor que el nivel de significancia o alfa, ¿sí? Se acepta la hipótesis nula, es decir, por lo tanto, entonces, la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos. Profe, ya va, disculpe, Ajá, el valor P en la parte de arriba nos dice que es 0,898, o ese es no, pero ese es de la prueba de normalidad. Ahorita estamos con la de Leven, aquí, este 7,701. Ok, Pues ya vi. ya cambiamos de pregunta. Ajá. Ojo, porque cuidado con confundir F con significancia o con la significación, que es el valor P aquí. Porque la prueba de Leven calcula un estadístico llamado F, que es el estadístico Leven, este que ven aquí a este lado. Pero ese es un estadístico, ese no es un valor de prueba. El valor de prueba es el que está aquí que mencionaba Alberto. Entonces, aquí estamos indicando que hay, ¿sí?, un valor P, que en este caso es 0.701, mayor al nivel de significancia, que recuerden es 0.05, por tanto se acepta, voy a ponerlo así como en extenso, pero usted lo puede reordenar, hipótesis nula, es decir, la varianza error de la variable dependiente. Ahora, si usted me dice, se cumple la condición de homocedaticidad, las varianzas son iguales, sirve, no tengo problema con eso. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Las varianzas error de la variable dependiente son iguales, ¿sí? Perdón, me salté aquí el error.
son iguales. Bien, se cumple la homocedaticidad. Son homogéneas las varianzas. Chévere, no pasa nada. Vean que estoy hablando aquí, dado que un valor P es mayor al nivel de significancia, acepto la hipótesis nula. Si usted obvia eso, aunque me está dando el indicador, valor P mayor al nivel de significancia, entonces las varianzas error de la variable independiente son iguales. Hay homocedaticidad, las varianzas son homogéneas, son similares, totalmente válido. No pasa nada con eso. ¿Ok? Profe, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente en este caso, ¿cuál es? Ajá. Voy arriba con el ejercicio. Nosotros queremos evaluar, ¿sí?, la dificultad que se le presenta a una persona o que se le puede presentar a una persona leer el texto escrito. Esa es nuestra variable independiente. La dificultad en la lectura del texto por la condición que tiene de que son asociados o están asociados a cierto tipo de área científica o social, ¿bien? Y eso lo voy a tratar de evaluar a través de un índice. Pero resulta que ese índice lo voy a evaluar en 3 tipos distintos de texto. Uno científico, uno económico y uno político. Nuestra variable está allí, en el tipo de lectura o el tipo de texto que la persona tiene que leer. Esa es nuestra variable independiente, el tipo de texto, porque tiene que leer una revista científica o una económica y una política. Ajá, y digo, ok, chévere, ellos van a leer eso. Eso es lo que ellos van a hacer. Resulta que yo necesito medir eso. Ajá, eso lo voy a medir a través de esa variable independiente que va a ser el índice que yo voy a reflejar, porque ellos utilizan quizás un cuestionario que le diga, mira, resultó más agradable la lectura, hay muchos términos científicos, tuviste que utilizar un diccionario, dependiendo de lo que se esté trabajando. Bien, entonces, ¿qué estoy buscando aquí? ¿O quién es el elemento que voy a tomar como independiente? El tipo de texto que va a leer la persona. Y yo voy a tratar de ver qué tanta dificultad se le presenta utilizando un indicador numérico, que en este caso es un índice, que puede venir por el uso de un instrumento, es decir, que la persona tenga que llenar una encuesta y yo de esa encuesta saco un índice y ese es el que voy a evaluar. ¿Me explico la idea, Alberto? Porque nosotros lo que estamos midiendo al final es la variable dependiente, que en este caso es ese número que aparece como índice. Y nuestra independiente es el tipo de texto que yo le voy a colocar a la persona para que lea. A ver qué tan difícil le resulta o qué tan sencillo. Por eso dice arriba, mira, cuanto más alto es el valor del índice, más difícil es el nivel de lectura, es decir, cómo lo tiene que abordar la persona en el desarrollo. Ok. Por eso es que el índice de Leven, el contraste de Leven, siempre se mete con la variable dependiente, porque esa es la que me va a generar el indicador, el número que yo tengo que evaluar. En los casos ANOVA, la variable de independiente suele estar asociado a ciertos niveles. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos al inicio, cuando empezamos el tema, el de los empleados, la variable independiente son los métodos, método 1, 2 y 3. Nuestra variable dependiente era la cantidad de artículos que producían ellos según el tipo de entrenamiento que se les dio. Muy bien, ya vimos que hay normalidad y homocedaticidad. ¿Ok? Ahora, déjame subir aquí un momentico para que lo veamos más claro. Vamos entonces a responder el ANOVA. Es decir, esta pregunta es para responder la hipótesis de la pregunta A. Porque yo dije, bueno, voy a plantear mi hipótesis ANOVA. Aquí está. Déjame chequear ahora, a continuación, si hay homocedaticidad y normalidad. Ah, mira, sí las hay. Chévere. Ya sé que puedo seguir con mi trabajo. Puedo seguir mi análisis ANOVA porque ya vi que se cumplieron los 2 principios fundamentales. Homocedaticidad y normalidad. ¿Bien? Ajá, dime, Ana. Se puede dar el caso de que hay un ejercicio donde no se cumpla uno de los supuestos y, por ejemplo, salga esta pregunta y uno pueda decir, no se puede continuar con el ejercicio porque no se cumplió con este supuesto. Sí, podría darse. La pregunta sería con cuál de los dos, porque hay uno con el que no y hay otro con el que sí. Ah, ok. Ahí, ya vamos a responder más adelante eso, pero podría darse el caso. Entonces tendría que darte otro tipo de información para
adentrarnos en eso. Ya vamos a chequear unos posibles elementos allí. Muy bien, entonces, ahora la pregunta D nos va a permitir responder a las hipótesis de la A, ¿ok? Porque nos dice, mira, con base en la salida SPSS y asumiendo 0,05, ¿cuál es su conclusión sobre el efecto del factor? ¿Quién es el factor aquí? El tipo de lectura, ¿ok? Que tiene 3 niveles. El nivel está dado por el tipo de lectura que tiene que hacer la persona. Una revista de corte científico, una de corte económico, financiero y una de corte político. ¿Ok? Tienen que hacer esos 3 niveles. Entonces, la pregunta aquí, bueno, ¿hay algún efecto del factor? El factor es, el tipo de lectura modifica el índice. ¿Es distinto el índice según el tipo de lectura? ¿O da lo mismo que yo le coloque a la persona a leer una revista científica, una económica y una política? ¿Da lo mismo? Ah, bueno, vamos a evaluar eso. ¿Ok? Porque después nos dice que con base en esta salida intersujetos, que es la manera en que se le llama a el modelo, la salida con el modelo corregido, nos pregunta, bueno, ¿cuál conclusión obtienes sobre el modelo corregido? Ya vamos a hablar de eso. ¿Y qué significado tiene eta cuadrado? En el foro, creo que fue Samir el que intervino, planteó una aproximación interesante. Voy a completar eso hoy aquí con ustedes, escuchando previamente cómo lo presentarían ustedes. Vamos a ver, cuando decimos conclusión sobre el efecto, me voy a referir únicamente aquí a este nivel, el de la revista, nada más. Vean que en esta salida ya no está la salida clásica de ANOVA, la más chiquitica, la más simple. Entre sujetos y dentro de los sujetos, eso ya no está aquí, porque esta es la salida completa, este es el análisis completo, ¿ok? Eso usted lo puede tener como una versión inicial del asunto, es decir, como una salida rápida, para usted evaluar al final, dice, ah, mira, sí, si me voy por ANOVA, se rechaza o se va a aceptar la hipótesis nula. Ah, bueno, ahora déjame hacer el análisis al detalle. Esto lo que estamos viendo es el análisis al detalle. Vean que aquí no está la salida, como hemos visto en otros momentos, la salida básica sencilla. Inter, ¿sí? Sujeto y intrasujetos, o dentro y entre los grupos, porque ya aquí estamos, insisto, en el análisis más completo del asunto. Ahora, a este nivel, en esta pregunta, solo nos interesa lo que pasa con la revista. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa saber de inicio. ¿Ok? Lo que pasa con las revistas. Voy a colocar así como una línea para que la evaluemos. Lo que nos interesa está aquí. ¿Ok? Lo que nos interesa está colocado aquí. Voy a colocarlo como flecha para que lo podamos visualizar. Ok. Esta pregunta está allí, en esa flechita, nada más, por ahorita. ¿Ok? El valor P es 0,028. Nuestro nivel de significancia es 0,05. ¿Cuál es su conclusión sobre el efecto del factor? El factor, recuerde, es el nivel de lectura. Pero usted lo está midiendo a través de un índice y un promedio de índice. La pregunta aquí es, ¿se acepta, se rechaza H0? ¿Cómo redactaría usted la conclusión aquí? Puede escribirlo por el chat, piénselo un momentico. ¿Cómo se expresaría ahora la conclusión del ANOVA? Pero esta es la primera parte. Insisto, estamos trabajando con un problema completo. Esto es, así como lo estamos viendo hoy, es prueba y es parcial, porque el parcial de ustedes es análisis de un caso, ¿ya? Sus parciales no tienen preguntas de teoría por ningún lado, ni este ni el que viene. No hay preguntas de teoría, ni hay selección simple, ni hay verdadero y falso. Su parcial es esto que están viendo aquí. Además, este archivo, así como lo está viendo ahorita, ese es su parcial. El parcial de ustedes va a tener una ANOVA de una vía y una ANOVA de 2 vías. Y usted haga el análisis. Preséntenos todo el análisis completo. Normalidad, homocedasticidad, si se presenta o no el ANOVA, si hay un cambio en los promedios de los grupos, si eso es cierto, cuál
grupo cambió, entonces tienes que ir a las pruebas posteriores. En el ANOVA de 2 vías, además, vamos a hablar de la interacción, eso lo vamos a ver la próxima semana, entonces también me tienes que decir si hubo interacción, pero sus 2 parciales son casos. Yo les voy a mandar casos, ya está. Y usted analiza su caso paso a paso. Por eso me interesa que podamos hacer esto con todas las de la ley. ¿Cómo se expresaría la conclusión? Esta es la conclusión de la ANOVA, de la pregunta A. ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula de la pregunta A? Esa es mi primera pregunta para usted. Se rechaza la hipótesis nula. Ajá. Valor P menor que alfa. Chévere. Perfecto. Se rechaza que al menos una de las medidas poblacionales de los índices de los 3 tipos de revistas es distinto. Ok. Ahí estamos con la respuesta a esta pregunta. Ya está. Se rechaza la hipótesis nula. El valor P, ok, más lo podemos escribir así. Voy escribiendo en función a lo que me están indicando. Se rechaza H0. Bien. También se puede decir directamente que se acepta la hipótesis alternativa. No, señor. Ya voy a explicar el por qué. Eso sería una manera incorrecta de expresar la respuesta. Se rechaza H0. Puedo colocar a continuación, por ejemplo, en un paréntesis. Vean que hay distintas maneras de expresarlos. Valor P menor que alfa. ¿Ok? Vean que estoy colocando como otra forma de expresar la relación. Digo alfa porque recuerden que ella representa en nuestro caso el nivel de significancia. Se rechaza H0. Nuestro valor P, ya está aquí, 0.02, es menor que alfa. ¿Ok? Decir ahora, acepto la hipótesis alternativa no es válido porque desde el punto de vista procedimental y teórico, realmente lo que estamos aceptando o rechazando es la hipótesis nula. La alternativa tiene como condición darnos la característica que voy a expresar en caso de que la nula sea rechazada. Nada más, pero no puedo decir, como rechazo la nula, acepto la alternativa. No, dentro de la estructura estadística no está permitido expresar eso, porque, ojo, nuestra condición es la nula. Nada más, contra ella no. El estudio se lo estamos haciendo es a ella. La alternativa está como elemento que nos permita expresar al final la respuesta. Entonces, digo, bueno, se rechaza H0, el valor P es menor que alfa. Es decir, al menos una de las medias, ¿sí?, poblacionales del índice tal es distinta. Al menos una. Es más, en algunos casos, y yo lo he asumido, pues bueno, ya lo hemos discutido en algunos momentos, al final, la redacción de la hipótesis alternativa, la redacción, ojo, perdón, nos puede servir, dice lo que no era aquí, nos puede servir como insumo para dar respuesta y no hay ningún inconveniente, señores. Bueno, damas y caballeros, perdón. Yo lo rechazo. Al menos una de las medias poblacionales de los índices de los 3 tipos de anuncios es distinta. Al menos una. Listo. Ya lo convení. Ya acabo de decir que al menos una de ellas. Ya tendré que averiguar ahora cuál de ellas es distinta. Y para eso vamos a las pruebas posteriores, la prueba de MS o la prueba SNK, porque recuerden, son las 2 principales. Yo les recomiendo, lo tienen ustedes allí de todas maneras en el libro de César Pérez. Si usted va a utilizar esta metodología más adelante, en su tesis, por ejemplo, las pruebas posteriores también tienen una característica dependiendo del tipo de variable, dependiendo de la variabilidad presente, del nivel de medida que usted debe tomar en cuenta como para darle sustento a sus conclusiones. Pues recuerden que esto, cuando no se le da el sustento adecuado, se le puede caer toda su conclusión y todos sus análisis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya de inicio vemos que al menos una de las medias de los índices es distinto. Nos toca saber ahora cuál. Muy bien. Sin embargo, hay que hacer un pequeño alcance, un pequeño paso previo aquí. Dice, con base en la prueba de efectos intersujetos, es la misma tabla de arriba, la tabla de arriba. Hay 2 preguntas. Número 1, ¿cuál conclusión obtiene del modelo corregido? Recuerden que estamos hablando del modelo lineal, que es el con el que estamos trabajando. ¿Bien? Ya, disculpen aquí un momentico. Ok. Modelo lineal. Bien. Segundo, ¿qué significado tiene
eta cuadrado asociado al modelo corregido. Bien, ¿qué significado tiene eta cuadrado parcial con respecto al modelo corregido? Primero, conclusión del modelo. Recuerden que el modelo era esa fórmula larga que habíamos colocado por allí. X igual a mu más alfa i más el error. Por ahora el error no lo voy a tomar en cuenta. Vean que en esta tabla, los únicos elementos a los cuales se les coloca valor P o significancia es al modelo corregido, a la intersección y a la revista. ¿La revista qué es? Bueno, la revista es la variable que está asociando los índices, ¿ok? Lo pude haber colocado también índice FOC, ¿ok? Pero para no colocar una etiqueta muy grande en el SPSS, simplemente coloqué revista. Revista está englobando los índices, las medias de los índices. Ya acabamos de ver que ahí se cumple, ¿ok? Es decir, se rechazó la hipótesis nula y por lo tanto es distinto en al menos uno de los tipos de revista, ese índice va a ser distinto. Habría que evaluar ahora a continuación en cuál. Pero vean que me hablan de la intersección y vean que me habla también del modelo corregido, el fulano modelo corregido. Recuerde, ese modelo corregido, tratar de escribirlo aquí rápidamente, es el que expresamos con la fórmula. Voy a colocarlo porque me interesa que lo podamos visualizar adecuadamente. Este es el que nos pedía colocar, aquí lo tengo, este más alfa i más el error. Ok, vamos a colocarle aquí los subíndices para que lo podamos visualizar. Alfa i, ya lo voy a colocar como en más grande para que lo tengamos con claridad. Me interesa eso para poder explicar lo que viene a continuación. Ok. Este es nuestro modelo. Cuando la salida dice el modelo corregido, lo que nos está pidiendo evaluar es lo siguiente. El modelo está conformado por tres elementos. Mu, alfa i, que es el factor, recuerde, aquí le coloco el i para que lo distingamos o hagamos la separación con el nivel de significancia, pues bueno, utilizan la misma nomenclatura, muy parecida, y el error. Ahora, observe que en la tabla de arriba, esa que llama prueba de los efectos intersujetos, solo hay prueba, y es realmente lo que vamos a hacer, para el modelo, para la intersección. La intersección es mu, porque vean que mu no tiene subíndice, porque ese es el promedio global. El factor, que es la revista, ya vimos que ese factor se cumple. Es decir, este alfa i de aquí, ya sabemos que está presente, que no es cero, porque eso es lo que queremos evaluar. ¿Qué significa el modelo corregido? Usted debe contrastar, no le voy a pedir las hipótesis porque vea que sería demasiado amplio, lo que me interesa es que tenga claridad en lo que va a expresar allí. Lo que estamos diciendo con la prueba del modelo corregido es contrastar que todos son cero. Cuando digo todos me refiero a mu, alfa y el error, ¿ok? O al menos uno de ellos no lo es. Eso es lo que estamos midiendo, ¿ok? Con el modelo corregido queremos contrastar dos hechos, o dos elementos, o dos condiciones. No voy a colocarlo como hipótesis. Todos los valores del modelo son nulos versus al menos uno no lo es. No es nulo, no es cero. ¿Ok? Si quiere para que lo veamos así, es esto. Eso es lo que usted va a contrastar. Todos los valores del modelo son nulos, son cero, versus al menos uno no es. Vea que el valor le dio 0,028. No significa que van a coincidir, lo pasó en este problema, pero no es que van, en todos los casos va, lo que diga el factor va a ser el mismo que diga arriba el modelo corregido, no, coincide en este caso, pero
No es así en todos. Entonces, mi pregunta es, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis que queremos contrastar aquí? La nula es la que escribí al inicio, la alternativa es la que viene después. Si el valor es 0. Ajá. ¿Quién me habla? Se rechaza. Ana. Ok, hola Ana. Ajá, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Ajá, voy con Samuel que también me hizo una pregunta. Se rechaza la hipótesis nula, es decir, ¿cuál sería la respuesta, Ana? ¿Todos son 0 o al menos uno no lo es? Al menos uno no lo es. Ok. ¿Qué significa eso? Que el modelo lineal de ANOVA se cumple en el contexto del ejercicio. Porque si estuviéramos aceptando la hipótesis nula, que todos son 0, se acabó el ejercicio. Y aquí sí se acabó todo. Aquí ya puedo decir, miren, aunque había homoselasticidad y normalidad, señores, aquí no hay nada que buscar con ANOVA. Punto. Aquí la cosa ya se nos complica. ¿Bien? Habrá que buscar otra cosa que hacer, pero ANOVA no. ¿Bien? Entonces, como aquí el modelo corregido se cumple, decir el modelo corregido es, mira, todos los elementos, o al menos uno de ellos, perdón, no es 0. ¿Por qué pasaría si se acepta la hipótesis nula? ¿Qué pasa si yo digo que todos son 0? Bueno, que el promedio no es significativo en los datos, no me sirve para nada, dicho en términos más coloquiales. El factor no hizo nada, absolutamente nada, y además se esperaba que el error fuera 0, porque una de las condiciones es que la media del error fuese 0. Bueno, entonces aquí no hay mucho que buscar, no hay modelo estadístico que sustente tus resultados. ¿Me explico la idea? Ojo, porque esto es quizás algo nuevo que estamos incorporando el día de hoy. Por lo tanto, aquí podemos afirmar, con base en el valor P, y vea que seguimos con esto, al ser menor que alfa, insertarlo otra vez, sin la I, ojo, porque el detalle aquí es que utilizan, ¿bien? El modelo es válido. El modelo es válido, es decir, lo puedo aplicar. Vean que no estoy diciendo al menos uno de sus valores, no, es válido. Yo puedo aplicar el modelo. Por eso dice, bueno, ¿cuál es su conclusión del modelo corregido? Que es válido. Ya está. Que ANOVA, o está sustentado el ANOVA en el modelo lineal. También se puede decir, el modelo o el análisis de ANOVA está sustentado en el modelo lineal. O la más simple y más, perdón que puse aquí con el acento que no iba, la redacción más simple es, el modelo es válido. Insisto, lo que está detrás de una ANOVA, muchachos, es mucho más de lo que estoy planteando. Aquí estamos haciendo como una aproximación, una introducción, porque créanme, si usted ve todo lo que puede salir en un análisis ANOVA solo en SPSS, estaríamos empezando el análisis, faltarían muchas cosas, pero yo lo que quiero es que tenga usted claridad, y esa es la finalidad de la materia, en que usted vea la visión más, la introducción a una aproximación, porque es mucho más de lo que estamos colocando aquí. Eso es una. Vamos con el eta cuadrado. Ajá. ¿Hay una pregunta, Paola? Sí, yo también tengo una pregunta. Perdón, Ana Patricia, disculpa. Ajá, ya, es que algunas veces se me desaparece el chat. Ajá. Dime. Si se rechaza la hipótesis nula en este punto, ajá, el modelo es válido. O sea, como dice acá, pero si pasa lo contrario, si en este punto aceptamos la hipótesis nula, el modelo no es válido. Y sí, y el ANOVA tampoco. Y ahí sí de plano es que no se puede hacer ANOVA. Búsquense otro método porque ese no funciona. Ok. Porque insisto, si no hay normalidad, habría alguna manera de salvar la patria. Cuando digo salvar la patria es puedo seguir. La homoselasticidad, bueno, la explicación un poquito más amplia, ya vamos a ir un poco con eso. Igual lo que hemos hecho en otras oportunidades. Si nos llega el tiempo de cierre de aquí, volvemos a habilitar la segunda parte. Pero aquí, esto sí, si ustedes aceptaran la hipótesis nula aquí, bueno, listo, cerremos la puerta con ANOVA. Búsquese otro método porque ese ya no nos funciona. Ok. Vamos con el eta cuadrado y voy a leer aquí lo que plantea Samuel por el chat. Modelo corregido, intersección y revista. Ok. Igual que en las tres se rechaza la hipótesis nula por su significancia. Ok.
Pero usted dijo que solo sería la revista. Sí, diría la revista para la primera pregunta, porque aquí es como separar este cuadro en dos preguntas o en dos momentos, Samuel. Ahora, ¿por qué solo la revista? Ajá. Porque estoy evaluando únicamente el factor. El factor aquí es la revista, el tipo de revista. Ese es nuestro factor. Si es la científica, si es la económica o es la política. Entonces yo voy a evaluar el factor. Por eso la pregunta en la D decía cuál es su conclusión sobre el efecto del factor. Métese solamente con el factor. Nuestro factor era el tipo de revista. Ok. Estoy chequeando y ya verifico que las medias poblacionales, al menos una es distinta porque se rechaza nuestra hipótesis nula de ANOVA. Y ahora vamos a completar la evaluación de ese cuadro, que es con la pregunta que nos hacen aquí. Primero, ¿el modelo es válido? Sí. Además, la intersección mu es significativa. Recuerden algo, el ANOVA se basa en medias, pero usted también tiene que estar pendiente de que su media es confiable. Si no, estaríamos trabajando sobre un valor que al tener una, por ejemplo, una alta dispersión, su media no sería confiable, es otra cosa. ¿Cómo sé que mi media es confiable? Vaya al cuadrito de arriba, voy a subirlo un poco a este mismo cuadro de intersujetos, ampliarlo un poquito más, y observe que en el caso de la intersección, nuestro valor P, voy a utilizar esta misma línea aquí, nuestro valor P es 0. Es el valor nulo completo, valor 0. ¿Quién es la intersección? La intersección en el modelo es mu. ¿Qué te está diciendo el hecho de esa significancia 0? Lo amplío porque no es un elemento directo en el análisis. Que tu media, ojo, la media es confiable. Porque tú puedes calcularle la media a un grupo, señores. Ustedes pueden calcularle la media y desviación típica. Pero si esa media y esa desviación típica le genera un coeficiente de variación muy grande, y lo que te está diciendo es que la media, o estoy hablando de la media, es heterogénea, estaríamos también en presencia de un dato que no es confiable. Y eso habría que tenerlo en cuenta. Miren todos los detalles que se nos van presentando en estos análisis. ¿Ok? Por lo tanto, el modelo ya nos dice en general, y esto sí lo puede chequear, que al evaluar el modelo, al ser el válido, la intersección en general, yo no he visto hasta ahora ningún caso donde eso ocurra, le va a dar también que es válida, que es confiable, si usted lo quiere ver así. Lo que puede modificarse es el indicador que viene a continuación, que es el factor que usted está utilizando para evaluar esas diferencias entre las medias. Bien, pues recuerde que esa mu es una media global. Ahora vamos con el eta cuadrado, que es el numerito que está aquí. 0,379. Me interesa solo ese. ¿Ok? El eta cuadrado al modelo corregido. ¿Ok? ¿Qué significado tiene eta cuadrado asociado al modelo corregido? Porque vea que hay un eta cuadrado parcial con el modelo, con la intersección y con la revista. Me interesa es con el modelo. ¿Qué significado tiene eso? Un detalle que les comenté yo la vez pasada es que ese eta cuadrado, bien, permítame una cosita aquí para chequearlo. Ese eta cuadrado parcial iba a estar asociado con este r cuadrado de aquí. Bien, por eso quiero colocar esta flecha de esta manera. Y esto sí pasa siempre. El eta cuadrado parcial del modelo también aparece aquí como un r cuadrado. Recuerde que r cuadrado, desde el punto de vista estadístico, es el coeficiente de determinación. Ese es un término que debieron haber trabajado en estadística 1. Me interesa que yo la vayan buscando porque lo vamos a utilizar en el próximo tema, cuando empecemos con regresión múltiple. Porque ahí yo les voy a dar una clase así como de repaso, porque bueno, de estadística 1 a la 4 puede haber pasado un buen tiempo y el olvido ya causa ciertos estragos en algunas cosas. Pero resulta que ese eta cuadrado está asociado con este valor, con r cuadrado como coeficiente de determinación. Por lo tanto, ese eta cuadrado, aquí se le denomina parcial, está asociado a ese coeficiente de determinación. ¿Ok? Voy a irle escribiendo aquí.
Ese coeficiente de determinación mide algo que se llama el poder explicativo. Poder explicativo del modelo. ¿Ok? Es decir, proporción de la varianza total explicada. Traducción al español. Hubo cambios aquí, es decir, los índices, las medias de los índices son iguales. Las tres, esa es mi pregunta. Mi pregunta es esa. Ajá, chévere, no lo son. Ya dijimos que se rechaza la hipótesis nula arriba, ¿ok? En la pregunta anterior. Por lo tanto, al menos uno de los índices es distinto. Ok. Significa que cambiando el tipo de revista, en al menos un caso, ahorita vamos a averiguar en cuál, pero cambiando el tipo de revista, es posible observar o esperaríamos observar un índice distinto si yo cambio el tipo de revista. Es decir, si alguien lee la revista científica y después le pido que lea la revista económica, estaría esperando que el índice cambie. Eso es lo que me está sugiriendo la condición arriba. Ok. La pregunta es, ¿en qué porcentaje ese cambio del índice, en qué porcentaje ese cambio del índice se debe a la revista? Porque ya dijimos que la revista va a ser el cambio, pero ¿en qué porcentaje puede explicarse ese cambio por efecto de la revista? En ese numerito que usted ve aquí, el 37,9%. Es decir, hay otros elementos que influyen en el cambio del índice. Pero como a mí eso no me interesa, yo lo estoy viendo por la revista. La revista hace el tipo de anuncio, de lo que él va a leer, la persona va a leer en la revista, hace que el cambio en el índice, ¿ve? Se dé en un porcentaje del 37,9%. ¿Me explico en la idea? ¿Se entiende? A ver si trato de ser un poquito más claro o va por allí el asunto. Lo puede escribir en el chat si me dice, yo no entendí lo que puede volver a traducir al español. A ver, ya usted vio que hubo cambio. Ajá. Yo no entendí, profe, pero es porque el internet, o sea, no Sí, le puede agarrar completa ya he la visto idea. que ha cambiado, sí, que has tenido que salir a entrar varias veces. Bueno, Sí. así estamos. Una pregunta, disculpe, muchachos. Yo creo que ya nosotros hemos superado los 40 minutos de hoy, ¿cierto? Sí. Seguimos aquí. Chévere. Bueno, ¿no? Si Zoom nos está regalando una oferta hoy, chévere. La tomo aunque no la compro. Así que aprovechemos que por eso me llama la atención ahorita. Ok, voy a volver a repetir un poco para todos. Ya mostramos en la pregunta D que en al menos uno de los índices va a cambiar por el tipo de revista. Lo que no sabemos todavía si cambiaron los tres o cambió al menos uno de ellos. Uno solo y hay dos que sean iguales. Supongamos que cambiaron las tres, es decir, que cuando yo le coloque a una persona a leer un tipo de revista y luego le dé otra, esperaría que el índice cambie. Esperaría. Bien, que el índice cambie. Ahora, eta cuadrado mide lo que también se conoce como magnitud del efecto. Es decir, lo que tú estás cambiando, que es el tipo de revista, ¿qué tanta incidencia tuvo en el cambio del índice? Porque ya tú me estás diciendo que el índice va a cambiar. Ajá. Pero ¿qué tanto realmente va a cambiarlo por el tipo de revista? Ah, de el 100% del cambio que se va a dar, darle un tipo de revista distinta a la persona puede hacer que ese índice cambie en un porcentaje cercano al 37,9%. Es decir, el 37,9% de los cambios en el índice que voy a registrar de la lectura que está haciendo la persona en la revista se debe a esa revista. Dice, ¿y el resto a qué se debe? A cualquier otro factor que yo no estoy interesado en saber, porque yo lo que quería saber era cómo la revista que estaba allí hizo el cambio. Ah, y si yo te pediría un poquito más de, darme un poquito más de sustento a eso. Ah, mira, si yo se lo doy a un ingeniero, es factible que la parte científica la pueda leer mejor que la académica, pues es un problema del ingeniero. Yo no estoy preguntándole a él su profesión o su formación. Yo simplemente quiero que lea. Y en esa lectura él me diga si entiende, si no entiende,
si le hizo más fácil, más simple, cuánto tiempo tardó en leer el escrito, un artículo en la revista científica y cuánto tardó en la política. ¿Le interesó más en la política? Yo no estoy midiendo eso, no sé si me explico. Yo solamente estaba midiendo la dificultad para leer, ya está. Mira, la formación previa de la persona que iba a leer yo no lo estoy tomando en cuenta. ¿Eso puede modificar el índice? Sí, pero yo no estoy interesado en eso, no es mi problema. No sé si me explico en la idea. Por lo tanto, lo que yo hice, es decir, aquello que yo controlé, que fue mi variable independiente, el tipo de revista, los cambios que estoy observando en el índice, que ya vi que cambiaron, se deben al tipo de revista. O sea, puedo decir que la relación es que el 37,9% de los factores que modifican al índice se debe a la revista. El resto del porcentaje corresponde a otros factores que se desconocen. Exactamente. Punto. Muy bien. Mejor dicho, imposible, Ana. Listo. Eso es lo que estoy viendo con ese numerito. Ya está. Ahora, ese número puede ser más grande o más pequeño y puede ser significativo o no. Me explico. Si hubiésemos dicho aquí que se acepta la hipótesis nula de la revista, es decir, que da lo mismo, cualquiera de ellas, y voy al eta cuadrado y me dice, bueno, el modelo es válido, pero simplemente no hubo un mayor cambio. Y observo que dice, mira, el eta cuadrado me dio 90%. Bueno, si hubo algún cambio, yo no lo medí porque no lo pude ver, pero si puede haber algún cambio, tendré que ubicarlo en alguna parte, pero la que yo estaba midiendo no se dio. Eso es la potencia que tiene conocer esta tabla. Te dice, mira, si hubo algún cambio, el detalle es que yo no lo vi. Si veo el eta cuadrado y un valor alto, dice, mira, va a haber cambios. El detalle es que este indicador que yo estoy tomando no es el que está generando el cambio del índice. Tendré que buscar otro. Es decir, no sé qué pasó aquí. O tendré que decir otra posible explicación. Mira, los cambios al final son cosas del individuo, porque el factor no hizo nada. Es decir, si cambió el índice es porque el individuo tiene más o menos formación en el área, pero yo no estaba averiguando eso. Eso es una posible explicación de por qué no se dio lo que yo quería. Ahora, como aquí se dio, es decir, la separación está, hay diferencias en las medias, lo que puedo afirmar es que esas diferencias, los cambios, ojo, cuidado con hablar del número, estoy hablando de los cambios, porque es variabilidad, se debe a la revista, el tipo de lectura que tiene que hacer. Si hay otros factores, sí, algunos incidieron. Vean que tú puedes decir, oye, 37%, la tercera parte de los cambios. Eso es mucho o es poco, depende del contexto. Se lo respondía Samuel por el foro y se los digo también a ustedes. Eso depende, ese numerito puede ser muy pequeño y aún así ser significativo. Me explico. En el área educativa, que es donde yo mayormente trabajo mi área de investigación, en una que yo hice justamente con estudiantes de la escuela de psicología hace algunos años atrás, utilizando mapas conceptuales para evaluar si esos mapas generaban una mejor comprensión de temas estadísticos. Yo hice un ANOVA, porque trabajé con varios grupos, varios tipos de mapas, los niveles, etcétera, etcétera. Y me dio significativo, es decir, que hubo cambios. Bien, yo lo medí con las notas promedios en un examen. Pero cuando vine a buscar el eta cuadrado, el de mi investigación fue de 5%. Y es significativa. Dice, oye, pero 5%. Es decir, los mapas conceptuales lograron un cambio, pero ese cambio solo es el 5% del total. Dice, bueno, profe, pero 5% es como muy poquito. Miren, en educación eso es lo mejor que te puede pasar. Porque en educación, como es multifactorial y de verdad es muchos los factores que pueden estar presentes allí, un eta cuadrado de 5% es muy bueno. A lo mejor usted puede decir, mira, pero yo estoy en sociología y si investigo en sociología, pueden decirme que bueno es a partir de un 10, 12%. Y si yo trabajo en el área de industrial, más bien necesita, industrial me refiero a ingeniería industrial, en control de calidad, yo necesitaría más bien un eta cuadrado de un 75%. ¿Y por qué tanta disparidad? Bueno, hijo, porque los factores que intervienen en las distintas áreas del conocimiento pueden ser muy grandes o más alta o más amplia o menos amplia dependiendo de dónde estemos trabajando. Trabajar con personas implica una alta variabilidad de todos los factores. Es decir, aprender, solo por decirles ese detalle, requiere de tantos factores que, miren,
¿Que un mapa conceptual ayude? Sí, ayuda. Mira, pero ayuda poquito, pero ayuda. Ah, ok, chévere. Entonces, recomendemos usar mapas conceptuales y cosas por el estilo. Bien, entonces, aquí ¿qué nos está diciendo? Bueno, que los cambios, ojo, los cambios en el índice, lo que se pueden dar, y pongo la palabra cambios porque estamos midiendo variabilidad. Si usted dice, el 37% de los índices cambian, no, si usted me dice eso está mal, porque no son los índices, son los cambios en ellos, porque estamos hablando de variabilidad. Por eso le digo aquí poder explicativo o proporción de la variabilidad explicada. ¿Ok? Es decir, aproximadamente el 37,9% de los cambios en el índice se debe al tipo de lectura. Eso es lo que usted debería expresarme aquí. El 37,9% de los cambios en el índice o en los valores del índice se debe al tipo de revista. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Todavía no sabemos si cambian las tres o al menos una, pero ya sabemos que por el hecho de cambiar la revista, el índice va a tener algún cambio. No estoy diciendo el valor, estoy diciendo los cambios en el valor, porque estamos hablando de variabilidad. ¿Ok? Entonces, tendría aquí el 37,9% de los cambios en el valor del índice se deben al cambio en el tipo de anuncio de la revista. Bien, pues hemos estado trabajando con el tipo de anuncio. ¿Ok? Eso es lo que significa su eta cuadrado. Miren, muchos de las revistas o de instituciones donde usted presenta investigaciones, en la actualidad están pidiendo mucho ese numerito. Es decir, ¿cuál ha sido el efecto, ¿sí? O la magnitud del efecto en tu investigación. Es decir, que no nos podemos quedar solamente con el ANOVA, por ejemplo, y decir, y rechazo, ajá, y con qué, ¿cuál fue el nivel de efecto que tuvo su investigación? Eso lo tienes que reportar con el eta cuadrado. Por eso está colocado en las tablas. Porque ese es el indicador que te dice, mira, ¿hubo cambios? Sí. Y lo que yo hice explica 5%, 10, 15, 30, 40. El área de estudio donde usted está insertando esa información le dirá si eso fue bueno, fue malo, es bajo, es alto, es regular. ¿Ok? Porque insisto, en educación 5% es una maravilla. Por ejemplo, en algunas áreas de ingeniería tiene que ser mucho más alto. Quizás en sociología, no soy especialista en el área, muchachos, por si acaso, puede cambiar inclusive dentro de los elementos que usted puede estar presentando. Yo he leído algunas tesis, algunos libros donde se utiliza mucho esto del área sociológica y hasta donde veo cerca de un 20, 25% pareciera ser el más adecuado. Ahí sí les digo que es menos la información que yo puedo tener de cómo se aplica esto, o en el caso de relaciones industriales, si eso es mucho o es poco. Ya ahí sí tendrían que ir un poco más a las fuentes propias de su área de formación para poder decir, bueno, esto que me está dando es bueno, esto que me está dando es malo. Muy bien, seguimos. Si hay alguna preguntita, pues por el foro o puede habilitar el micrófono, no hay ningún inconveniente. Luego nos dice, mire, con las pruebas posteriores, ¿qué pasa? ¿Sí? Con base en las pruebas posteriores, ¿qué ocurre? A ver que se quedó por aquí abajo el cuadro. A ver si lo puedo subir a la siguiente página para que nos quede todo en una sola. Ok, aquí está. Les coloqué este que es el más difícil de leer. Eso es a propósito, que conste. Para que ustedes me digan qué hay ahí, pues. ¿Cuál revista es distinta? ¿O todas son distintas? Porque la semana pasada yo les di dos cuadritos distintos. Este que es la prueba de MS y la prueba SNK. Les traje este que es la más difícil. Eso es con toda la intención, que conste. Y va a quedar grabado de paso. Recuerde, esta prueba, la DMS, ¿bien? Estamos midiendo las diferencias medias estándar, eso es lo que significa ese DMS, las diferencias medias estándar. Es una prueba T por grupos. Ahí estamos comparando, recuerde que ella es recursiva, es decir, cuando comparo la revista científica con la de economía, me va a volver a hacer la misma prueba abajo y da el mismo valor P. Recuerden que nos tenemos que ubicar en este
recuadro. La que es distinta es la científica, ¿no, profe? Vamos a chequearlo ya. Déjame quitarle aquí el formato, que lo que hice fue, no me permite, ajá. Me quitarle el relleno, dejar solo el contorno. Ok, estamos ubicados aquí. Ok. La que nos interesa es esta de aquí, este recuadro de aquí. Estamos comparando la científica con la económica, ¿ok? Y al compararlos nos da un valor P de 0,027. Eso significa que los índices promedios son iguales o son distintos entre ellas dos. Entre la científica, distinta. Es decir, que la científica va a generarte un índice distinto, promedio, que la económica. ¿Y con la política? También. Ok. Por lo tanto, podría decir ya de inicio que la científica genera un cambio, es decir, es distinto su índice comparado con la económica y la política. Nos faltaría solamente evaluar qué pasa entre la política y la económica. Hay cambio entre ellas cuando comparamos la política con la económica. No, se acepta la hipótesis nula. Es decir, que el índice promedio entre ellas es el mismo. Si volvemos y voy a subir ahorita al cuadrito inicial donde estaban los promedios, las tres dieron distintas. Una era 10, la otra era 7 y 6. Pero resulta que cuando estamos evaluando, realmente, ¿en qué revista va a haber cambio en el índice? Se espera. ¿En qué revista al final? Ajá, dime, Alberto. Ok. La científica. Porque resulta que entre la económica y la política no hay cambio. No lo hay. Es decir, si yo le doy a una persona a leer la económica y luego la política, se esperaría, ojo, por eso uso la palabra se esperaría, esto es un valor de probabilidad, que las diferencias entre los promedios no cambien. Es decir, que las personas, el entendimiento o la dificultad que le genere la lectura en esos dos tipos de revistas es la misma. Tienen el mismo nivel de dificultad, si usted lo quiere ver así. Porque recuerde que estamos midiendo el nivel de dificultad en la lectura. Quiere decir que el nivel de dificultad de la lectura de la científica, de la económica y la política es la misma. Si le llevo la científica, va a haber diferencia o se esperaría una diferencia en el índice promedio de leer, o bien sea la política o la económica, cuando la comparo con la científica. ¿Ok? Porque ahora dice, bueno, con base en la prueba, ¿qué conclusión obtiene? ¿Cuál sería nuestra conclusión entonces aquí? Vean que no le estoy pidiendo hipótesis, porque, insisto, si quisiéramos más finura, es decir, yo quiero que usted vaya, mire, hasta el detalle más ínfimo que tiene esto, tendría que haber puesto hipótesis en la pregunta anterior, hipótesis en esta. Tampoco quiero tanta finura. Lo que quiero es que usted entienda el proceso que está aquí. Entonces, ¿qué podemos afirmar en este caso? Bueno, que la prueba, ¿ok?, posterior, o las pruebas posteriores nos indican que el índice que cambia, o el promedio que va a cambiar, en este caso es el de la revista científica. ¿Listo? Yo no necesito más que eso. Con base en los datos. Vea que aquí puede colocar con base en los datos. O con base en la prueba. DMS. Vea que no le estoy pidiendo tanto el valor P. Lo puede colocar si quiere. Yo no, en esta parte no me genera tanto conflicto. ¿Ok? ¿Por qué en las anteriores les pido un poquito más esos detalles? Porque ahí está lo central del proceso ANOVA. Aquí es las consecuencias que se derivan de él. ¿Ok? O sea, con base en la prueba DMS, el índice promedio, ¿sí?, es distinto en la lectura de la revista científica. Científica, creo que es así. Listo. Con base en la prueba, el índice promedio es distinto en la lectura de la revista tal. ¿Ok? Listo. Ya tiene la respuesta. Concluye el problema, porque creo que esta es nuestra última pregunta. Con eso concluye nuestro
Análisis. Bien, vea lo que te tiene completo allí, todo el análisis, desde el punto inicial hasta el punto final. Esta estructura, repito, ya para cerrar, esta estructura, estamos por concluir también nuestras horas de clase, esta estructura va a ser la misma del quiz que viene de esta parte, porque el quiz de este tema es solo un ANOVA de una vía, nada más. ¿Ok? El parcial, su parcial va a tener dos problemas, una vía y dos vías. La semana que viene vamos a trabajar con el ANOVA de dos vías, la teoría, para luego abordar el tema con el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio que aparece en este mismo archivo. Para ubicárselo aquí rápidamente. Este número 2, que ve aquí, este ejercicio número 2, es un ANOVA de dos vías. Entonces, la semana que viene vamos a trabajar eso. Le voy a pedir que lea previamente el tema, y ahí hay unos videos también que hablan un poco de lo que significa un ANOVA de dos vías, y vamos a dar el tema y luego estaríamos trabajando lo relativo a este ejercicio. Vea que aquí hay un poco más de preguntas porque aquí hay que incorporar un tema o un concepto adicional que se llama interacción. Bien, porque cuando se trabaja con dos vías está el concepto de interacción. Entonces, vamos cerrando el Profe, día de hoy. Ajá, dime, Alberto. ¿el quiz de la NOVA es la semana que viene? Hasta donde recuerdo, sí. Es de una vía. Sería el viernes de la próxima semana. Ajá. Y otra pregunta, y entonces cuando no hay normalidad y homocedasticidad, no sé si eso lo dijo o no lo ha dicho todavía. No, voy para allá. Buenas las preguntas para el cierre. Si no hay normalidad, hay dos cosas que hacer. Una. Yo estuve leyendo, pero no sé si... Ajá, cuéntame, rapidito ahí para el cierre. O sea, ¿Qué pasa si no hay normalidad? De lo que pude ver es que se tiene que aplicar prueba no paramétrica. Ajá, esa es una. Habría que ir a la cruz Calwali, lo que vimos en el tema anterior. Exacto. Entonces, cambio media por mediana. Ajá. Y bueno, otra solución era aplicar métodos robustos, dice. Ok. Con R cuadrado, y ahí la transformación de los datos. Correcto. De tal manera que se siga una distribución normal y homocedástica, pero hasta ahí. Ajá. La transformación de los datos es que en lugar de trabajar con el valor bruto del dato con el que estoy ahí, lo cambio a valor Z de la curva normal y le aplico a esos valores la normalidad. Y hay un último método, bueno, no sería tanto tal como método, sino en la medida de lo posible tratar de tener más de 30 datos, porque el teorema central del límite te permite asumir normalidad, y aunque la prueba lo rechace, tú te puedes amparar en el teorema central del límite diciendo que, bueno, aumenté el número de datos, si volví a hacer el estudio aumentando el número de datos y me amparo en el teorema central del límite porque tengo más de 30, y también puedo decir que hay normalidad. Listo. Es decir, todo eso que mencionas es totalmente válido. Uno, pasar a Kruskal-Wallis. Dos, esos métodos robustos es, por ejemplo, calculando lo que se conoce como media truncada. Es decir, que voy a dejar como que por fuera algunos datos que son los que me están complicando el asunto, porque, por ejemplo, cuando tengo datos muy separados, muy alejados, eso me puede generar una media que no es confiable y me genera entonces este concepto de que no haya normalidad en los datos. Entonces puedo utilizar un método robusto que es la llamada media truncada. Eso significa que voy a eliminar algunos datos extremos de mi serie, verificando que eso no me altere la estructura de los datos como tal de la distribución, y le aplico a ese la normalidad y suele dar normal. A eso es lo que llama método robusto. O aumentar el número de datos para aplicar el teorema central del límite. En el caso de la homocedasticidad, si no se da, ojo, si no se da, usted puede buscar, evaluar su marco metodológico, si todo se hizo adecuadamente y el error estuvo en la aplicación, es decir, cuando tuvo que ir a recolectar los datos. Hay algunas pruebas, son 4 nada más, pero hay pruebas de varianzas cuando no hay homocedasticidad, ¿ok? Cuando las varianzas no son iguales. Usted puede aplicar esas pruebas, se llaman las pruebas de Duncan, y esas pruebas te permiten seguir con el proceso ANOVA, ¿ok? Es decir, ahí es más de evidenciar qué pasó, o sea, te tocará explicar qué pasó en la parte metodológica y luego aplicar esas pruebas. De todas maneras, les voy a hacer un poco la referencia por el foro de lo que aparece en la literatura. Lo pueden buscar en
en el libro de César Pérez. Ahí tienen. Ese libro es bastante práctico para este tipo de preguntas. Bien. Entonces, bueno, gracias a Zoom que nos permitió hoy, no sé por qué, pero bueno, gracias, tener la clase completa. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este archivo lo subo hoy para mi canal de YouTube y de ahí lo enlazo con módulo 7 y vamos chequeándolo. Entonces, la semana que viene, de todas maneras, verifico aquí, ya voy cerrando porque tengo que atender un asunto personal aquí rapidito en mi casa. Chequeo lo del examen. Ese examen, recuerde, es un día viernes, va a ser un análisis de caso, ¿ok? De ANOVA, de una vía, ¿ok? Ese sería y yo estoy al pendiente para ilustrar. Pero lo que viene es un quiz, ¿no? Sí, un quiz, claro. Ah, ok, perfecto. Chévere. Entonces, cerramos por el día de hoy. Bien, feliz tarde y feliz semana para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Vale. A ustedes.